todos a esta octava jornada sobre las pensiones, y creo que quedarán muchas, ¿no? Porque es un tema que, lejos de estar resuelto y estando en continua evolución, pues nos seguirá reuniendo año tras año para poder seguir comentando tendencias, evoluciones y cambios. Gracias en primer lugar a la Universidad de Barcelona y al Observatorio por la invitación a participar en este evento. Voy a dedicar simplemente un minuto a poner un poco de contexto, porque diréis, bueno, estuvimos el año pasado, estuvimos los otros 7 anteriores, ¿qué nos van a ofrecer de nuevo, ¿no? en esta nueva sesión que tenemos hoy, en esta nueva jornada? Pues muchas cosas, porque como decía, estamos en constante cambio, evolución, y durante el último año hemos tenido muchas modificaciones legislativas, normativas, que desde luego esperamos poder daros la luz y la sensibilidad sobre todos estos cambios, no solo de lo que ha pasado, de por qué se ha producido, sino también qué es lo que nos quedará pendiente en el futuro y si por fin contamos con un sistema de seguridad social sostenible o no, si estamos potenciando correctamente ese segundo y tercer pilar de los que se hablaba en el primer vídeo, que ya me ha gustado como introducción que teníamos. Decía que desde el año pasado se han producido muchísimos cambios y muchísimas reformas. Uno de ellos ha sido sobre el primer pilar, la seguridad social, con el objetivo de realizar ciertos cambios y modificaciones que lo hagan más sostenible. Sabéis todos que tenemos una población, o que la evolución poblacional que tenemos en España sin duda reta al sistema público de las pensiones, uno de los países más longevos del mundo, el segundo después de Japón, y le dejaré al experto que luego nos lo confirme. Y este reto que nos enfrentamos pues hace que se produzcan modificaciones en el sistema, y así las hemos tenido durante el último año, y contaremos hoy con invitados y con participantes en la mesa que nos darán luz sobre este primer pilar. Pero es que también se han producido cambios sobre el segundo pilar, incluso sobre el tercero, y también los pondremos encima de la mesa. Hemos llegado casi agotando una legislatura, los cambios casi en el último momento, estoy seguro que fruto del trabajo de un departamento, de un ministerio durante toda la legislatura, y que hoy también nos van a comentar en profundidad nuestros invitados a la mesa. Contamos pues con diferentes especialistas y expertos en el sector que creo que nos van a poder dar una visión muy completa sobre los diferentes ámbitos de la previsión social complementaria, y permitidme que los presente. En primer lugar, nos acompaña Francisco Villavicencio, es demógrafo y doctor en estadística por la University of Southern Denmark 2017. Desde enero del 2023 es profesor en el Departamento de Matemática Actuarial de la Universidad de Barcelona, y anteriormente trabajó como investigador en el Max Planck Institute of Demographic Research de Rostock, Alemania, en la Johns Hopkins University de Baltimore, Estados Unidos, y en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de más de 20 artículos científicos sobre longevidad, envejecimiento, mortalidad y salud pública. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Nos acompaña también Manuel Álvarez. Manuel es asesor del Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, especialista en pensiones y mercado laboral, se encarga del asesoramiento en esta materia, es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales y PDD por IES. Actuario de seguros, agente de seguros, es director del Observatorio de Pensiones de Caser, consultor de pensiones en GESINCA, tesorero en Spainsif y Project Manager en Spendist Review en AIREF, profesor en diversas universidades, y es el autor del libro Un sistema de pensiones sostenible. Buenos días, Manuel, bienvenido. Buenos días. Asesor en funciones. Buena apreciación, sin duda que hablaremos de este punto. A mi lado nos acompaña Gregorio Gil de Rozas, es actuario con más de 27 años de experiencia en el campo de las pensiones, ha trabajado en las principales empresas de consultoría a nivel nacional, es el director del Observatorio Actuarial de Previsión Social del Instituto de Actuarios Españoles, forma parte de la Junta de Gobierno del propio instituto y es vicepresidente primero de OCOPEN. En la actualidad lidera también la línea de negocio de Retirement dentro de Willis Towers Watson. Oye, bienvenido, buenos días. Buenos días. Y nos acompaña, por último, pero no menos importante, Rubén Roig, director de negocio de empresas e instituciones de Vidacaixa, con una experiencia en el sector asegurador de más de 20 años. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene el título de Dirección de Empresas Aseguradoras de ESADE y posgrado de experto en ahorro y previsión por la Universidad Pompeu Fabra, siempre vinculado laboralmente al ámbito de la previsión social, orientado a la parte de empresas y colectivos, y actualmente dirige un equipo de más de 100 profesionales en Vidacaixa. Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días. Y teníamos que empezar por alguien, y creo que el mejor punto para comenzar esta sesión, esta mesa redonda, por lo menos para mí, que estoy encantado
cuando me comentaron los participantes en la misma, es pues, contar con la experiencia de un doctor en demografía, porque hablamos mucho de demografía y yo creo que es fruto de lo que vamos escuchando, lo que vamos oyendo, pero qué mejor ocasión para que alguien nos lo ponga encima de la mesa. No sé si más o menos involucrado con el mundo de las pensiones, pero sí de un punto de vista objetivo. Entonces, Francisco, por favor, todo tuyo. Cuéntanos, danos luz, dinos qué nos espera o si estamos muy equivocados en las predicciones que hacemos sobre España. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, José Luis, por la presentación y muchas gracias a los organizadores de estas jornadas por invitarme a formar parte de esta mesa redonda. Como decía José Luis, yo soy demógrafo. Ya sé que la mayoría de ustedes vienen aquí a hablar de pensiones, vamos a tener que esperar 8 minutos, lo que dura mi presentación, porque yo no voy a hablar de pensiones prácticamente, porque no soy experto en la materia, así que ruego me disculpen. Entonces, a ver, no sé si las diapositivas... Si nos cargaban una presentación, ¿verdad? Sí, había una presentación... Bueno, simplemente lo que voy a hacer es mostrar algunos indicadores básicos demográficos que todos sabemos y a partir de allí pues plantear un par de cuestiones que yo creo que es en lo que la demografía o el análisis demográfico puede contribuir, ¿no?, al tema de las pensiones. A ver si... Vale, pues podemos... De hecho, incluso los asistentes agradecen que no seas especialista en pensiones para Sí. no hay sesgo. No hay llevar sesgo. eso, es Exacto, para que no haya ningún eso- tipo de sesgo y nos cuente sobre todo lo de las pirámides, que cada vez parecen menos pirámides. Yo ya no sé la forma que Exacto, tengo, ¿no? exacto, sí. Supongo que esto es algo que ya hemos oído continuamente todos, ¿no?, los que estamos aquí, ¿no?, de hay un envejecimiento. No, esta es la última. A ver. Esta es la última. No sé si... Vale, perfecto. Bueno, pues aquí lo que todos sabemos, ¿no? La población de España está envejeciendo. En el año 75 teníamos como dice José Luis, teníamos una pirámide, ahora ya no es una pirámide, ahora no sabemos muy bien cómo definiríamos. Esto es fruto de que hay un descenso de la natalidad, entonces todas las generaciones que nacieron en los años 60-70 ahora son las que ocupan el mayor porcentaje, el mayor peso en la población, ¿no? Y esto, pues, de cara a las pensiones, pues genera un problema. ¿Cómo se compara España respecto a otros países? Bueno, pues ligeramente peor, ¿no? Aquí tenemos el caso de Dinamarca, donde no es una pirámide, como en el caso de España, pero no tenemos los hijos del baby boom, no tienen un peso tan importante como el que pueda tener en España. Eso hace que pues, el problema o la situación en España pueda considerarse más crítica que no la de otros países del norte de Europa. Si vamos a más indicadores, estos indicadores son del año 2020, ¿no? Pues vemos que España es líder en esperanza de vida. O sea, España a nivel europeo, como decían, Japón es todavía el líder mundial, ¿no? Pero a nivel europeo España supera a Dinamarca, supera a Italia en esperanza de vida al nacer, también supera en lo que sería esperanza de vida restante a los 65 años. En porcentaje de población de más de 65, Italia está peor, pero un punto clave que no entraré porque aquí hablamos más de pensiones, mortalidad, es el tema de la tasa de fecundidad. O sea, España sí es líder en longevidad, pero es colista en tasa de fecundidad, ¿no? Y eso aquí es otro debate que podemos abrir, cuáles son los motivos. Hace poco oí era un programa supuestamente serio de un canal de televisión que no mencionaré, supuestamente serio, pero que al final era salsa rosa prácticamente, que decía que en España las parejas no tienen hijos porque prefieren tener perro. No, ese no es el motivo, no hay una preferencia por los perros en lugar de los hijos. Lo que pasa que es verdad que no hay, quizá los estudios indican que no hay las parejas no reúnen las condiciones suficientes para tomar la decisión de tener hijos, y cuando las reúnen pues es demasiado tarde. Si queréis, es un tema que puedo dar algunas pinceladas más luego. Entonces, ¿cuáles son las previsiones de España? Bueno, aquí muestro unas proyecciones hechas por las Naciones Unidas, los World Population Prospects, y comparo Dinamarca-España y a título representativo muestro el caso de Nigeria, que sería un caso completamente distinto. Esto es un gráfico de proyecciones del Old Age Dependency Ratio.
Es decir, la población de más de 65 dividido por la población de 20 a 64, o sea, en edad de trabajar. Y las estimaciones indican que aproximadamente en el 2033, esto es a la vuelta de la esquina, en España, por cada 2 personas trabajadoras en edad de trabajar, habrá una persona con más de 65. Pero si nos vamos más adelante, en el año 2045-2050, esto llegará casi a una relación de 80 a 100, ¿no? Lo cual, sin duda, genera una gran presión sobre el sistema de pensiones. De los indicadores que he mencionado, a mí el que más me gusta es el de esperanza de vida restante a los 65 años, ¿no? Porque es un poco lo que es claramente la idea de decir, vale, cuando una persona se jubila, ¿no? ¿Cuánto tiempo de promedio esperamos que siga? Aquí he hecho un poco de trampa en este gráfico, porque lo he acabado en 2019, porque en el 2020-2021, fruto del COVID, la esperanza de vida restante bajó un año prácticamente en España. Entonces, como me gustaba el 6,21 en vez del 5,3, he preferido mantener el 6,21. Es verdad que ha bajado en 2020-2021, pero seguramente en el 2023 volveremos a niveles del 2019. Entonces, esta es una idea, como todos sabemos, ¿no? Esto es una idea muy básica. O sea, en el año 75, cuando una persona se jubilaba a los 65 años, se esperaba que aproximadamente de promedio viviese unos 15 años más. Ahora estamos hablando de 21,5, con lo cual son 6 años más que el sistema de pensiones debe darle apoyo, ¿no? Y esto plantea, en relación a esto, pues en el año 2013, como todos sabemos, se propuso un cambio legislativo en el cual la edad de jubilación en España iba aumentando progresivamente por encima de 65 años y este incremento de 1 o 2 meses al año cuadra con lo que mencionaba antes, que hay un incremento aproximado de 50 días al año en la esperanza de vida restante. ¿Qué ocurre? ¿O cuál es el punto de vista de los demógrafos? Bueno, en 2023, cuando se inicia esta nueva norma, la esperanza de vida a los 65 años será 20 años, 21. Muy probablemente en el 2027, cuando acabe esta transición, la esperanza de vida restante a los 67 ya habrá superado los 21. Con lo cual, muy probablemente en el 2027, aunque ahora no se diga, pues si partimos con el mismo criterio, pues habrá que seguir incrementando la edad de jubilación. ¿Qué hay en otros países? Bueno, pues en otros países, España, como he dicho, 67 en el 2027, en Dinamarca ya se han avanzado y ya la de jubilación será 68 a partir de 2030, ¿no? Igualmente con un incremento progresivo. En Italia actualmente es 67, hay creo que una normativa fruto del COVID en el cual se ha frenado cualquier incremento en estos años, pero volverán a incrementar, y en el Países Bajos ya 67 se impondrá a partir del año que viene. ¿Cuál es la diferencia de estos 3 países respecto a España, según la OCDE? Es que estos países han legislado conforme los incrementos futuros de la edad de jubilación dependerán de incrementos de la esperanza de vida. O sea, ya saben que lo van a tener que ir actualizando continuamente. Y que yo sepa, pero me pueden corregir, en España no está legislado que sea así. Finalmente, el otro tema que me gustaría mencionar es una idea que este es un artículo que se publicó en la revista Science hace 17 años, se dice rápido, que hablaba sobre redistribución de trabajo en Europa. Reconozco que no es un artículo que haya tenido mucho éxito, no es, digamos, un artículo que diga, no, lo ha sido citado miles de veces, pero plantea una idea que yo encuentro muy interesante y es intentar resolver el doble problema. Es decir, por un lado, Europa está envejeciendo, por lo tanto, es necesario posponer la edad de jubilación, pero si posponemos la edad de jubilación, estaremos creando un tapón para las jóvenes generaciones, ¿no? Hay un doble problema aquí. Entonces, ¿qué plantea este artículo? Bueno, este artículo plantea una idea muy sencilla, es decir, fomentar el trabajo parcial o mecanismos de forma que progresivamente se trabaje a tiempo parcial a partir de ciertas edades, lo que permitirá que los jóvenes entren en el mercado laboral o tengan más posibilidades. Es decir, lo que decía antes, trabajar más tiempo, o sea, en vez de trabajar hasta los 65, hasta los 70, pero menos. Simplificando, pongamos que a los 60 años una persona podrá escoger entre trabajar 5 años o 7 a tiempo completo o trabajar
12, de los cuales lo hará a tiempo parcial. Y hay estudios que indican que hay ventajas, porque ventajas a nivel psicológico, ¿no? La jubilación a veces lo vemos como una panacea, pero no siempre lo es. Hay casos de gente que entra en depresión el primer mes, segundo mes está encantado de no trabajar, pero luego al cabo de 6 meses está en depresión, ¿no? Con lo cual, si nosotros sabemos que vamos a vivir 20 años sin trabajar, quizá se podría crear un sistema más flexible de forma que la gente pudiese empezar a trabajar menos, combinar familia y trabajo antes, pero trabajar durante más tiempo. Evidentemente esto es un tema muy complejo, no solamente es trabajar menos, habría que ver que no se perdiesen ningunos beneficios, o sea, sería la legislación no es obvia y no es compleja, pero yo creo que la idea de detrás es muy buena. Así que, en resumen, ya acabo, estas serían las dos ideas que quería transmitir, 2 preguntas para el debate quizá. Una es si debe España vincular la edad de jubilación a futuros incrementos en la esperanza de vida, si debe estar legislado y claro desde el principio, porque si no, desde el punto de vista demográfico, en el 2027 tendremos que volver a abrir el debate y volver a posponer. Y si es posible crear mecanismos que flexibilicen más la edad de jubilación y que creen incentivos para que la gente, a un trabajador, pueda escoger o le interese decir, bueno, trabajo menos, pero trabajaré durante más tiempo. Muchas gracias. Pues, Francisco, la verdad es que para no ser especialista en pensiones a mí me ha encantado la parte de demografía y sobre todo cómo lo has vinculado a nuestro sistema público y privado de pensiones. Y vamos a dar la palabra a Manuel con varias preguntas o reflexiones sobre la intervención de Francisco, porque sin duda tenemos un reto. Y es verdad que es una muy buena noticia que seamos un país tan longevo y que vayamos a disfrutar de una jubilación durante tantos años, pero desde el punto de vista de seguridad social, del sistema público de pensiones, pues sin duda supone un reto sobre el cual nos consta, en base a las nuevas reformas que se ha estado trabajando durante toda la legislatura, pero entiendo que nos queda espacio por recorrer y sí que me gustaría, no sé si está dentro de tu primera intervención y si no lo hablaremos luego, sobre esas posibles soluciones que también planteaba Francisco, que van más allá por la parte de esa jubilación flexible, de irnos jubilando poco a poco, porque es verdad que no nos preparamos para el momento de la jubilación. Si nos preparamos mucho desde el punto de vista financiero, pero tenemos un abismo desde el punto de vista intelectual, social, que también tenemos que preparar y que cubrir. Entonces, Manuel, sí que nos gustaría que primero, con la información que nos ha facilitado Francisco, nos des tu perspectiva y la perspectiva del Ministerio de Seguridad Social. Y segundo, que nos cuentes, oye, de dónde veníamos desde el Sistema Público de Pensiones, qué se ha trabajado, que nos consta que es muchísimo durante esta legislatura y qué pasos nos esperan para la próxima, que como todo pinta, pues vamos a tener una continuidad en el Gobierno. Gracias. Pues casi empezando por esta última parte, ¿no? Digamos, las 2 referencias que se han hecho, yo creo que todavía hay... partimos de un sistema público de pensiones que es un poco blanco-negro, es decir, o trabajas o te jubilas. Y esa es, por cierto, probablemente una de las... en el momento en el cual uno elige jubilarse, probablemente es una de las decisiones más importantes que uno tenga que tomar en la vida, ¿no? Entre otras cosas, por los impactos, habitualmente se dice por los impactos sobre la pensión, pero realmente yo creo que también hay sobre la propia forma de vivir. Y se ha trabajado, primero, de la reforma del 2011 fue extendiendo la edad de jubilación progresivamente hasta alcanzar los 67 años. Si uno repasa lo que se habló en el 2011-2013, en aquel periodo, uno da por hecho que la idea era poner un plazo para ir alargando 2 meses, cada año 2 meses, la edad de jubilación. Pero no pararlo necesariamente en los 67. Eso no estaba escrito en ninguna parte, simplemente se veía que de los 65 a los 67 era un paso tremendo y que por lo tanto había que darlo, y se está dando, y no está generando graves tensiones sociales, y eso es muy bueno. Más adelante, pues se verá, y el se verá, eso tiene mucho que ver con la esperanza media de vida tras la jubilación.
Digamos, hay dos teorías y no están ninguna de las dos perfectamente, digamos, refutadas respecto a que la esperanza media de vida, digamos, tras los, entre comillas, 67 años, vaya elevándose. Es cierto que en los últimos 40 años se ha elevado una cifra muy potente en España y en el resto de Europa. No está claro que el ritmo de crecimiento de la esperanza media de vida tras la jubilación siga a la misma velocidad, y más bien hay otra teoría que dice que lo que ocurre es una desaceleración, lo cual te debería decir, bueno, pues desaceleremos también, en su caso, las posibles elevaciones sucesivas de la edad de jubilación ordinaria. En segundo lugar, sí que se ha trabajado algunas cosas. Se han hecho pequeños pinitos, pero como la tarea de esta legislatura era obra mayor, pues la verdad es que se han hecho pequeños pinitos en algunas cosas. Una de las cuestiones que se ha abordado, y yo creo que con razonable éxito, era hacer un piloto, no tenía más característica que un piloto, de probar, a ver, en los médicos de atención primaria del sector público, si podían prolongar, donde tenemos un problemón en las zonas rurales, que la gente se jubila y se quedan sin médico, y eso es fundamental, pues si se les podía convencer a las instituciones públicas de que prolongaran, y de que si alguien voluntariamente quería jubilarse a los 67, 70 o más allá, se pudiera jubilar. Eso yo creo que, siendo una decisión voluntaria del médico, ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera, porque el incentivo económico era suficiente, ¿vale? En la práctica, muchos de ellos iban a ganar más de jubilados que cuando estaban trabajando en activo. En segundo lugar, con ser muy importante, no creo que sea el mayor. El mayor es que es una profesión de carácter vocacional, y la gente que tiene vocación por la medicina o por la enseñanza, digamos, no les importa jubilarse más allá, porque les gusta su profesión. Y aquí nos queda todavía mucho trabajo por hacer, mucho. Yo estoy convencido de que pasar de blanco a negro, pasar de trabajar a jubilarse al 100%, admite muchísimas escalas de grises. Estoy convencido de que si en vez de, a partir de una determinada edad, la gente pudiera trabajar menos de 5 días a la semana, y tener 5 días a la semana y tener más vacaciones, digamos, y poder disfrutar más de la vida, habría muchísima gente que en vez de a los 65, 67 se jubilaría bastante más tarde. Pero bueno, dicho lo cual, que seguro que podemos debatir con posterioridad mucho más sobre este tema, ¿qué se ha trabajado en la parte del segundo pilar, los sistemas de pensiones? Sí, tenemos que recuperar la presentación, Manuel. Que creo sí, que no teníamos... estaba por ahí una presentación que sí, pone... había salido. Yo creo que si vas comentando mientras, Manuel, vale. Ahora mismo tenemos el soporte. Esto es si le doy aquí, ¿sale? No. Sí. Vale. Pues nada. Realmente, aquí está, estupendamente. Muchísimas gracias. Bien, la verdad es que es interesante, porque menos mal que habéis elegido esta semana y no la próxima, porque no tengo muy claro quién sería la próxima semana, a quién podría hablar en relación con esta legislatura. Pero bueno, en los planes de pensiones de empleo, en efecto, había bastante trabajo por hacer. Este trabajo... A ver... Vale, estupendamente. Este trabajo pues comenzó con una letra que era la letra ñ, es decir, para hacer una tarea muy larga, pues hubo que empezar simplemente añadiendo una letra. ¿Una letra a qué? En el año 2020, en primavera del 2020, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones añadió unas competencias que hasta ahora pues solo eran de pensiones públicas. Añadió una competencia que era la ñ, que era del estudio e informe sobre los instrumentos de previsión social complementaria
para su desarrollo, coherencia y compatibilidad con el sistema de prestaciones de seguridad social y la elaboración de propuestas normativas relativas a los principios y regímenes de coordinación entre las pensiones públicas y complementarias del ámbito laboral. Todavía me acuerdo cuando le dimos aquella redacción, que ahora cuando la leo digo, cielo santo, qué horror, ¿no? Porque realmente dice mucho de lo que no se quería decir, es decir, no queríamos, digamos, meternos en los elementos de, digamos, regulatorios o de supervisión de solvencia de la Dirección General de Seguros, pero sí que queríamos hacer propuestas. Y un poco lo que refleja es esto, y sin tener tampoco muy claro por dónde íbamos a ir. Luego, en el gráfico este hay un recuadro azul, que esto dio lugar a que se creó dentro de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con posterioridad, se creó la Subdirección General de Promoción de Fondos de Pensiones del Empleo, que están por allí, la subdirectora general y la subdirectora general adjunta están por allí, y que ha sido clave. Por una de las cosas que hemos aprendido, que yo al menos no sabía en el año 2020, es que si quieres dar continuidad a una estrategia al impulso de la previsión social, necesitas necesariamente en la Administración que tener algún tipo de estructura, o las cosas, digamos, se deshacen. Bueno, pues esto es lo que se creó y así quedó, así está establecido ahora en la Seguridad Social. ¿Y qué pasos hubo que dar? Pues fundamentalmente estos. El de Real Decreto de la estructura orgánica, muchas gracias, de la estructura orgánica del Ministerio, donde la Seguridad Social asume competencias de impulso de los planes de pensiones de empleo. Luego, en segundo lugar, algo fundamental, y es que hubo Pacto de Toledo. Llevamos 10 años sin Pacto de Toledo. Tenemos por aquí a Mercé, que lo vio no solo en primera línea, sino estuvo en la elaboración y la culminación con éxito del Pacto de Toledo, cuya recomendación 16 era de previsión social complementaria y ponía mucho énfasis en el desarrollo de los impulsos, en el impulso de los planes de pensiones de empleo, ¿no? Luego también tuvimos suerte con los fondos Next Generation. Yo creo que esto ha sido algo muy importante y fundamental en este país, porque a cambio de obtener inversiones nos pedían hacer reformas. Y en este país sabemos que no somos muy proclives a ponernos a hacer las reformas. Solemos esperar al último día por la tarde que tenemos posibles. Entonces, las reformas, el componente 30, reforma 5, nos impuso tener la normativa de impulso de los planes de pensiones de empleo, creando una ley, que es la Ley 12/2022, que había que aprobarla antes de 30 de junio del 2022. Bueno, pues se aprobó el último día, que era factible porque ya se disolvían, ya entrábamos en julio y, digamos, no había sesiones parlamentarias. El último día posible en el Senado se aprobó. Se aprobó literalmente al límite, pero cumplimos. Después de esto, nos quedaba algún cabo suelto, que no era de ley, sino de Real Decreto, que aprobamos el 18 de octubre, que entre nosotros coloquialmente le llamamos el reglamentín, que era pues un pequeño reglamento que digamos, desarrollaba este Real Decreto. Y finalmente, ya puestos, pues como cuando uno hace obras en casa, pues ya te pones a hacer obras en casa y querías arreglar la cocina, ya acabas metiendo la terraza, haciendo otra reforma, no sé, uniendo 2 habitaciones, en fin, estas cosas. Ya nos pusimos y de la mano del Ministerio de Economía y Hacienda trabajamos, la Dirección General de Seguros, trabajamos muy bien, creo, digamos, trabajamos, la verdad es que como un equipo sorprendentemente con muchas ganas de hacer cosas. Entonces le llamamos también el reglamentón, porque realmente ha sido una revisión del reglamento que posiblemente sea la mayor de los últimos años. Con el disgusto de que convocaron elecciones el 23 de julio, nos pillaba con el pie literalmente cambiado, porque íbamos a aprobar el reglamento, este Real Decreto, que tiene que ir a Consejo de Ministros, tenía que ir en el último Consejo de Ministros, que era a primeros de agosto. Bueno, hubo que hacer una especie de sprint
y finalmente sacamos el reglamentón en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, que fue el 18 de julio, martes, antes de las del 23 de julio, domingo. Se aprobó también en el último límite. Y finalmente, y esto es lo último, se ha creado un nuevo órgano, que es la Comisión de Control Especial, y la última orden pues es del 2 de noviembre, por la que se determina la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial, que todavía no se ha constituido, pero que está a punto de constituirse. Por lo tanto, se ha trabajado bastante y quizás el resumen, y antes de entrar en la segunda parte de lo que vamos a hacer, habría que hacer una reflexión sobre qué ha funcionado y qué falta por despegar. ¿Qué ha funcionado? Va en curso, pues, la parte del plan sectorial de la construcción, pero hay que unir más planes sectoriales, algunos habrá. Tenemos la ligera sensación de que va a haber más planes sectoriales, entre otras cosas porque se ve que la apuesta del Acuerdo Nacional por el empleo y la negociación colectiva es una apuesta clara de los agentes sociales por la previsión social complementaria, por los planes de pensiones de empleo en este caso. En segundo lugar, porque además lo estamos viendo que, por ejemplo, en la conformación de la Comisión de Control Especial, los agentes sociales han puesto, que tienen que nombrar 8 de los 13 miembros, han puesto gente muy potente, han nombrado gente muy potente para, digamos, formar parte. Entonces, creemos que la apuesta es fuerte. Entonces, plan sectorial. Espero que haya bastantes más planes sectoriales en los próximos años. Planes de autónomos. Ya tenemos 10, pero necesitamos mucho más para cubrir hasta 1,5 millones de autónomos. ¿Qué falta por despegar? Pues yo diría que 2 cosas. Los planes de empleo de empleados públicos. Falta por despegar en muchos lugares, salvo en el País Vasco, que aquí hay gente del País Vasco, y ellos pues lo tienen bastante más claro. Y para ello, necesariamente tenemos que reactivar las aportaciones a los planes de empleo, suspendidas desde hace más de una década, con la excepción del País Vasco, que las reactivaron, me parece que fue en el 2018. Y, en segundo lugar, el objetivo es que haya, aquí el objetivo, lo lógico es que haya como 3 millones de trabajadores públicos que tengan planes de pensiones de empleo. Digamos, de alguna forma sería duplicar el número de empleados públicos que tengan planes de pensiones de empleo, y eso deberíamos hacerlo en 5 años sin mucha dificultad. Gracias, y Manuel. no, esto ya es para la siguiente. Para la siguiente. Muchas gracias, Manuel. Sin Muchas duda gracias una buena noticia que se haya prorrogado la investidura para poder contar hoy contigo en esta mesa. Hemos tenido oportunidad de ver el análisis demográfico, hemos tenido oportunidad de ver con Manuel toda la parte del sistema público de pensiones, sistemas complementarios que se ha estado trabajando y sus normativas correspondientes durante los últimos años, un poco al límite, como nos decía Manuel, 18 de julio. Volveremos luego con preguntas, porque yo creo que han suscitado debate sobre la esperanza de vida que nos espera, si se va a incrementar, ¿no? Cómo se tiene en cuenta la seguridad social, o cómo nos lo puede contar Francisco como experto demógrafo. Pero vamos a pasar a ver otro punto de vista, que es más centrado en el segundo pilar, en la previsión social complementaria, y contamos con Gregorio Gil de Rozas, que nos puede dar esa visión tanto desde el punto de vista del Instituto de Actuarios como desde el punto de vista de especialista en consultoría de previsión social, apoyando a las organizaciones y sus empleados a planificar adecuadamente la jubilación. Entonces, Goyo, me gustaría ver dónde estamos, en qué coincidimos con los comentarios de Manuel, qué esperamos que hemos hecho, dónde vamos a evolucionar más en la previsión social complementaria. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pepe, y un placer estar aquí con todos ustedes. Agradecer al Observatorio la invitación, al otro observatorio, en este caso Observatorio Actuarial del CIAE. Vengo en representación del Instituto de Actuarios Españoles, una pincelada solo para que lo ubiquéis. Es un colegio profesional, es una corporación de derecho público tutelada en este caso por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Se creó el CIAE, el Centro de Investigación Actuarial de España, para pues canalizar todos los análisis, trabajos de investigación y divulgación sobre distintos aspectos. Y uno de ellos es la previsión social, que ya juega un papel relevante en el instituto y bueno, pues
se me ha pedido dirigirlo y en calidad de responsable de ese observatorio, pues aquí estoy. Sirva esto como un poco introducción para mencionar de alguna forma y hacer alguna referencia, hacer alguna referencia a la mesa redonda, ¿no?, del modelo europeo de previsión social y sus 3 pilares. Claro, esto es algo que a día de hoy todos, posiblemente los que estamos aquí, damos por hecho, pero que conviene de alguna forma recalcar, y es que la seguridad social, los planes de empresa y luego el ahorro individual, de alguna forma están aglutinando lo que debería ser el modelo a seguir, no solo lo dice la Unión Europea, la OCDE, sino también lo vemos aquí en España. Cada uno de esos pilares juega un rol. Ninguno de ellos quiere sustituir al otro, y ahora haré alguna mención, porque dentro del propio Instituto de Actuarios, el pasado 2 de noviembre, parece que noviembre es el mes de los eventos relacionados con pensiones, hicimos el primer evento sobre la seguridad social en el marco de la Asociación Actuarial Europea, y ahí clarísimamente la Asociación Actuarial Europea, de la cual forma parte el Instituto, lanzamos un mensaje a toda la sociedad europea en el cual claramente queremos defender la seguridad social, por 3 razones principalmente. 1, pensando en los actuales pensionistas y cotizantes. 2, pensando en las futuras generaciones que llegarán a ser cotizantes primero y luego pensionistas. Y en tercer lugar, para cubrir cubrir a los colectivos más vulnerables que tenemos como sociedad, que cada vez que tenemos una crisis, ese número de colectivos cada vez aumenta más. Son las 3 principales razones. Y eso queremos mencionarlo alto y claro, porque muchas veces se confunde también si se quieren privatizar las pensiones. No, nadie quiere privatizar las pensiones. Se pretende no solo aquí en España defender la seguridad social y, adicionalmente a ese primer pilar que ha sido, es y será siempre la principal fuente de ingresos de todos nosotros a la jubilación, hay que construir, se debería construir. Nos están diciendo que tenemos que construir más y pensamos que tenemos que construir más en relación con ese segundo y tercer pilar. ¿Qué tenemos a día de hoy en España? Y un poco contestando a Pepe en la pregunta. Bueno, pues a día de hoy en activos finalistas, en planes de pensiones, en seguros, en mutualidades, colectivos individuales, no tenemos más de 330.000 millones de euros, que puede sonar muchísimo, pero es una cantidad muy exigua para complementar el ahorro y más aún viendo también la explicación que ha dado el doctor sobre demografía, en la cual, oye, pues cada vez vamos a vivir más. Necesitamos como sociedad generar más ahorro. Luego hablaremos también sobre la posibilidad de canalizar cierto ahorro que posiblemente esté en activos inmobiliarios a previsión social. Eso es otra derivada que tenemos posibilidad de hacer y de incentivar como país. ¿Cómo expandir el ahorro? Bueno, una de las grandes medidas de este ministerio que ha estado comentando Manuel ha sido potenciar el segundo pilar, el ahorro empresarial a través de los planes de pensiones de empleo. No hay grandes cambios en la normativa, pero sí hay uno estratégico que cambia todo, y es que la previsión social complementaria está a día de hoy encima de la mesa de muchas empresas, muchos sindicatos, muchos actores que en el pasado no la tenían, ¿vale? Y eso yo creo que es una virtud clara y que hay que mencionar y alabar sobre la actuación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La legislación española nos empuja a que esa expansión, ese desarrollo de la previsión social complementaria del segundo pilar sea a través de la negociación colectiva. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque bueno, son 2 partes. Está la parte empresarial, las patronales, y están los sindicatos, los agentes sociales. Las 2 partes están comprometidas en desarrollarlo. Las 2 partes
sin ninguna duda, están comprometidas en desarrollarlo. COE, comisiones, UGT, sindicatos independientes que también están siendo cada vez más activos, tipo FETICO, Valorian, lo ven como una propuesta de valor clara para los empleados en general y para sus afiliados. ¿Por qué lo ven positivo todos los actores? Porque en un momento dado enriquece la propia negociación colectiva. Por supuesto, las principales demandas y aspectos que se tocan en las negociaciones colectivas está el salario, pero esto no deja de ser un componente más de la retribución, de la compensación de los empleados. Es un salario diferido que la nueva normativa permite, a través de incentivos económicos, que sea más interesante para las empresas también canalizar parte de los incrementos de coste a través de aportaciones a planes de pensiones de empleo. La regla general que me gustaría que por lo menos nos quedásemos todos es: por cada euro de alguna forma que se aporta a un plan de pensiones de empleo, el coste para la compañía, para las empresas, para el empleador que realiza esa aportación no es 1, sino que es 0,6, por un par de incentivos que existen de cotizaciones a la Seguridad Social y fiscales a efectos de impuesto de sociedades. Entonces, hay un incentivo económico, podemos entrar si es suficiente o no, pero hay ya un incentivo económico que desde luego se está empezando a aprovechar. ¿Podría encajar un plan de pensiones de empleo sectorial en todos los sectores? Pues posiblemente sí. A día de hoy, pues posiblemente en aquellos en los cuales existan unos salarios más altos, tengan una estabilidad en el empleo mayor, pues van a ser aquellos en los cuales posiblemente se desarrollen más. El primero que tenemos es construcción. Es importante que el plan sectorial de construcción, y luego lo veremos en la siguiente ponencia, salga bien. Todos estamos empujando para que ese plan sea un éxito y, como bien ha dicho Manuel, luego vendrán más. Se ha hablado de hostelería, metal, grandes almacenes, muchos otros sectores lo están valorando. A día de hoy, no todos, bueno, el tejido empresarial español, hay mucha empresa pequeña y mediana, pero hay muchas empresas todavía en el IBEX 35, por ejemplo, sin plan de pensiones de empleo. Entonces, hay mucho recorrido para que podamos avanzar en esa línea. Y quizá un par de comentarios más solo sobre la parte de los planes de pensiones de empleo. ¿Por qué puede ser interesante y por qué habilita mejor la forma de ahorrar para la jubilación a través de este vehículo y no otro? Pues quizá por 4 razones principalmente desde nuestro punto de vista. Por un lado, existe una comisión de control que supervisa el funcionamiento del propio plan, formada por representantes de las empresas y representantes de los propios empleados. Tiene todo el sentido del mundo que los empleados tengan voz y voto sobre ese dinero, sobre esos fondos acumulados. ¿Por qué? Porque no deja de ser un salario suyo, es un salario diferido. Entonces, eso es importante, esa supervisión. Las comisiones de esos planes de pensiones de empleo son infinitamente más bajas que las comisiones de los productos individuales. En tercer lugar, está demostrado, contrastado, hay datos que lo avalan, que la rentabilidad que se consigue a través de los planes de pensiones de empleo son superiores, en torno a un 1% como mínimo, superiores a los planes de pensiones individuales. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas por esa supervisión que existe y por la capacidad de, al tener masas de dinero superiores, de alguna forma se puede invertir de una forma más institucional, si me permitís. Y en cuarto lugar, y esto claramente sí que vemos que se le ha dado un movimiento pendular para meter un poquito más de presión a las compañías. Claro, las empresas, sabedoras que el tema de la jubilación, la planificación de la jubilación es algo que cada vez interesa más a los empleados, tienen que dar un paso adelante. Entonces, o bien directamente o bien a través de esas comisiones de control, tienen la oportunidad de ayudar a sus empleados a planificar esa jubilación teniendo en cuenta
todos los ingresos que de alguna forma pueden tener. Empezando por la seguridad social. ¿Quién nos explica a día de hoy lo que nos va a dar la seguridad social con todos los cambios? No lo está haciendo nadie. Las comisiones de control pueden hacerlo, las empresas podrían ayudarnos. Es una oportunidad de oro que desde luego pensamos que algunas empresas ya lo están empezando a utilizar para diferenciarse, pero pensamos que puede ser también algo a explotar. Gracias, Goyo. Sin duda, buenísima noticia el impulso sobre el segundo pilar que tenemos con el actual Gobierno, y me quedo también con la reflexión sobre la importancia de planificar adecuadamente la jubilación y sobre todo recibir esa información tanto de la pensión privada, por supuesto, que vamos acumulando en el segundo y tercer pilar, como de la primera, que yo creo que lo vamos echando en falta. Robert, visión de entidad gestora, entidad aseguradora, cómo os ha afectado ese impulso, cómo os va a afectar ese impulso de la previsión social complementaria en el segundo pilar. Echamos de menos algo sobre el tercer pilar, que oigo hablar bastante poco y yo creo que se nos ha visto reducido, y no sé si tiene sentido o no tiene sentido que desde el punto de vista de las organizaciones estén haciendo un esfuerzo pero no se favorezca también el ahorro individual. Luego vamos a hablar incluso de un cuarto y quinto pilar y le preguntaré algo yo al respecto. Entonces sí que nos gustaría tener tu visión y tu perspectiva sobre estos cambios, estas reformas y punto de vista de Vida Caixa. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Gracias a la universidad y gracias al observatorio por dejarnos participar activamente en este foro, y gracias a vosotros también por dedicar una mañana, ¿no?, a la previsión, lo cual yo, que soy un enamorado de la previsión social, pues me gusta compartir con vosotros la mañana y pensar en bien de la previsión, ¿no? La visión desde Vida Caixa y la gestora creemos que después de los dos reglamentos a los que ha hecho mención Manuel, y a la ley, o la ley y los dos reglamentos, estamos en un momento de cambio, de transformación. Hemos vivido durante muchos años en un modelo de previsión social acotado a un segmento reducido de la población, y ahora nos encontramos con una ley que lo que pretende es expandir, ¿no?, expandir el modelo de previsión social a otras capas o otros segmentos de la ciudadanía, ¿no? La propia ley está hablando y hace énfasis en los autónomos, en los planes sectoriales y en la administración pública, ¿no?, y especialmente en la administración local. Por tanto, estamos orientando la previsión social a un crecimiento, a unos segmentos que hasta ahora tenían un desarrollo muy, muy reducido, ¿no? Tenemos que, desde las gestoras, más allá de lo que nos hubiera gustado que hubiese sido de una forma u otra, hoy tenemos unas normas, tenemos un marco normativo, y lo que tenemos que poner es todo nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo a que esto sea una realidad, ¿de acuerdo? Es evidente que hay una inquietud. Aquí se ha nombrado, ha hecho mención Gregorio, a distintos sectores. Sabéis y se sabe por prensa que estamos trabajando el sector de la construcción. Luego hay un panel muy interesante que explicarán en el punto donde nos encontramos, y es un esfuerzo que las gestoras tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora nos orientábamos a un mundo, si me permitís, de muy concentrado en lo que es determinados sectores del mercado, energéticas, petróleos, químicas, bancos, etcétera, etcétera, y ahora nos vamos a sectores mucho más amplios, ¿no? Y desde un punto incluso de tecnología ya es un cambio. Estábamos acostumbrados a tener reuniones con la comisión de control, con la parte del promotor, con los representantes del promotor, con los representantes de la representación laboral de los trabajadores, y ahí poníamos en marcha un plan, ¿no? Generábamos una política de inversiones y funcionaba, yo creo que muy adecuadamente, ¿no? Y ahora nos encontramos con y a lo mejor ese plan tenía 1000 partícipes, y ahora tenemos un modelo donde probablemente no,
de forma segura, vamos a trabajar con promotores que tienen 2 y 3 trabajadores. Por tanto, hay una importante fragmentación y los modelos a lo mejor con los que trabajábamos no eran o no están lo suficientemente capacitados para afrontar nuevos segmentos o nuevas personas o nuevos colectivos que pueden incorporarse al mundo de la previsión social, ¿vale? En cuanto hablabas tú del juego de los 3 pilares, ¿no? Tengo que decir que como gestora nos hubiera gustado que se incentivara el segundo pilar, pero no en detrimento del tercer pilar. Creo firmemente que los 3 pilares, y tú lo has explicado muy bien, Gregorio, el tema de la complementariedad, ¿no? Los 3 pilares tienen su razón de ser, ¿de acuerdo? Y nos hubiera gustado construir un segundo pilar, ¿no? De forma consistente y con un respeto también al tercer pilar, ¿no? Pero esto es una cuestión que, como he dicho antes, nos toca con las normas y el marco que tenemos normativo, pues tirar adelante, ¿no? A mí, por flashes, me gustaría, lo decía el otro día desde la Dirección General de Seguros, ¿no? Y hasta del propio Ministerio, lo que es importante es que el modelo ruede, y que empecemos a trabajar y que empecemos a ver qué cosas debemos de ir modulando o tuneando para que esto siga funcionando adecuadamente en aras a esa expansión de la previsión social. Y yo creo que lo tenemos que hacer en la medida de lo posible en un marco de certidumbre, ¿de acuerdo?, de confianza y de ponerlo fácil. Yo creo que todo lo que sea poner fáciles las cosas van a permitir que ante la duda, ante esa parálisis en el momento de activar previsión social, pues esa certidumbre, esa confianza y el haberlo puesto fácil, gestoras, los promotores, la representación de los trabajadores, todo lo que sea ponerlo fácil puede ayudar a enganchar, si me permitís la expresión, a círculos mayores de ciudadanos, ¿no? Has hablado de otros aspectos y a modo de flash, ¿no? A mí me gustaría también, pues bueno, se pone en marcha en la nueva normativa modelos de ciclo de vida. Yo aquí voy a dar una opinión muy personal. Yo creo que los ciclos de vida pueden tener su razón de ser y evidentemente como gestora estaremos al lado de quien lo quiera desarrollar, pero yo creo que el modelo está más por crecer y por coger volumen y lejos de la fragmentación que no buscar una gran especialidad con detalles muy de vehículo, ¿no? Y lo que debemos hacer es que sea un vehículo lo más sencillo posible dentro de las posibilidades y de que evidentemente un plan de pensiones es algo más complejo, ¿no?, que una cuenta corriente, ¿de acuerdo? Pues ponerlo o poderlo en marcha lo antes posible. Yo creo que no me debe quedar mucho tiempo. Yo haría mención a que también en un momento dado tenemos que empezar a hablar de estímulos, ¿de acuerdo? Hasta ahora, aparte del diferimiento fiscal, tenemos el reductor por forma de cobro en capital con el 40%. Esto se va extinguiendo porque, lógicamente, las aportaciones cada vez más son posteriores al 2007 y cada vez más ese beneficio fiscal va limitándose por el paso del tiempo, por el cobro de las prestaciones de aquellos que aportaron antes del 2007, o al menos la parte que les corresponde a aportaciones anteriores al 2007, y creo que debería ser momento para empezar a hablar, incluso aprovechar y cambiar, es decir, se beneficiaba la forma de cobro en capital y a lo mejor es un momento de empezar a pensar en estimular la forma de cobro en renta. Goya ha apuntado también en tema de financiación, ¿no?, de los planes de pensiones, todo el tema de los activos mobiliarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y
por último, hacer mención también a un aspecto que yo creo que es, a nosotros nos preocupa, al menos desde una visión no solo de gestora, sino también a nivel de Inverco, que es todo el tema del proceso de liquidez, ¿no?, que sabéis que se aprobó en 2015, con una visión 2025, que tiene un enfoque más de planes de pensiones individuales, y lo que tendríamos que ver es que esto no contagiara a planes de pensiones de empleo y al mundo de la previsión social complementaria por una afectación a muchos niveles, como pueden ser la misma política de inversiones. Si estamos haciendo políticas de inversión incorporando más allá de la renta fija y la renta variable alternativos con una visión de largo plazo, es muy posible que eso haga modificar esa hipotética liquidez, que además tiene un impacto notable en cuanto a cifras, o la puede tener, ¿vale?, en función de la regulación que tengamos. Es un tema también que creo que debemos de analizar próximamente, ¿no? Y no me extiendo más porque seguro que he agotado mi tiempo, ¿no? Sin duda volveremos sobre algunos de los temas, y yo creo que podemos empezar preguntándole a Manuel, y por algunos de los aspectos que nos estaba comentando Robert, sobre se ha echado de menos, o parece que se ha echado de menos, esa incentivación del tercer pilar, de la parte individual. Nos hablaba también de la posibilidad de liquidez de esos 10 años, que fue uno de los cambios que se introdujeron ya en el pasado, y nos comentabas en un principio pues que nos quedan cosas por hacer y que hay cosas pendientes, y seguro que hay cosas que están pendientes de matizar, porque vemos que tampoco funcionarán como se esperaba, y coincido absolutamente con Rubén en que hay que echar a rodar, ¿no? Tenemos la legislación muy vigente, pero Manuel, ¿qué nos apunta sobre esos aspectos? ¿Qué no está funcionando o no está funcionando como nos gustaría? Y sobre todo, ¿qué esperamos en los próximos 4 años? Bueno, no sé si se podría poner la slide, me parece que es la 5 de la presentación de planes de empleo. Voy a pedir, por favor, en las respuestas, concreción. Hemos tenido nuestro tiempo para las exposiciones y la primera intervención, y ahora, para hacerlo más dinámico, bien, que os ajustéis a un tiempo, por favor. Hay que tener una cosa muy clara, y es que en esta legislatura hemos trabajado, pues la verdad es que, como os he contado, pues prácticamente al sprint, ¿no? Entonces hemos llegado a tiempo, pero como casi siempre que haces una normativa muy rápidamente, luego te das cuenta de que, en efecto, lo fundamental lo has captado, pero hay que ir haciendo ajustes que después van saliendo, digamos, y que por lo tanto hay que hacer una mejora continua. Y prefiero guiarme por esta slide, más que nada porque, en efecto, comenta temas que ha comentado Roberto, y yo creo que es fundamental, y también es conveniente no extenderme más allá, que uno es rey de sus silencios, pero esclavo de sus palabras. Entonces, mejor no contar mucho más allá de esas 7 cosas que no son pequeñas, ¿no? Hemos hecho la normativa a la carrera, no se puede pretender que sea perfecta, ¿vale? Ni lo pretendemos nosotros, pero sí dar un salto adelante. Y ahora, evidentemente, habrá que hacer un segundo ajuste. Quedan bastantes temas que hay que desarrollar en los próximos años. El primero que a mí me preocupa es, hay muchos trabajadores que no tienen plan de empleo. Entonces, encontrar un sistema que incentive que los trabajadores sin plan de empleo, pero que pudieran tenerlo en el futuro, tengan algo, una solución temporal, estaría muy bien. Pero eso sí, esa solución temporal no debe desincentivar al desarrollo de los planes sectoriales. Entonces, esto es un arte, requiere mucho arte de calibración, pero creo que está pendiente. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos un 10% del total de la población activa ocupada, y para llegar al 50% a final de la década nos queda bastante trabajo por hacer. En segundo lugar, mejorar los incentivos fiscales para hacerlos más eficaces. Se ha comentado varios de los temas de incentivos fiscales, los estímulos fiscales. Posiblemente esta reforma, o sea, necesitamos, sin duda, una reforma
que reconduzca los incentivos fiscales. ¿Para qué? Pues en la comparación internacional puedes ver que en otros países ha funcionado bastante bien dar estímulos a las pymes para que constituyan sus planes de empleo. Orientar los incentivos en otros lugares, también los incentivos no son tan genéricos, sino que están mucho más orientados hacia jóvenes, mujeres y rentas bajas. El impuesto sobre sociedades que tenemos ahora, que está muy bien tener esa ventaja, pero realmente tiene un efecto, de momento, un efecto de peso muerto que habría que revisarlo. A lo mejor no estamos optimizando el gasto fiscal desde el punto de vista de la Administración. El tema de la liquidez. Está claro que en los planes de empleo individuales, a partir del 1 de enero del 2025, hay que hacer una reforma. Lamentablemente intentamos hacerla vía Real Decreto, pero no tiene rango legal suficiente. Esto se dispuso por una ley y solo una ley puede corregirlo. Y probablemente tenga que ser una ley o un Real Decreto ley porque tiene su urgencia. Y tiene que hacer compatibles las expectativas acumuladas de gente que se abrió un plan de pensiones pensando en que tenía liquidez a los 10 años, que son legítimas, pero también tener muy claro que los planes de pensiones no son un producto financiero a plazo a 10 años, sino que están pensando y hay que vincularlos mucho, sobre todo a la jubilación. Ahí tenemos una normativa y además es urgente año 2024, que está a la vuelta de la esquina. Reactivar las aportaciones a los planes de pensiones de empleados públicos. Y esto es una tarea clarísimamente. Si no hacemos esto, va a ser muy difícil que lo generalicemos entre entes locales y autonómicos. Lanzar, y esto es muy importante, una campaña de comunicación institucional a autónomos, a entes locales y a planes sectoriales. Yo creo que esta vez todos, tanto los autónomos como los entes locales, a través de la FEM, como los órganos, los agentes sociales, están por la labor de que haya una comunicación institucional. Solo 1 de cada 4 empresas y solo 1 de cada 4 autónomos sabe que existen planes de pensiones de empleo específicos para ellos. Si en vez de ser 1 de cada 4 fueran 3 de cada 4, la normativa ya está para que esto prospere. Seguir desarrollando la plataforma digital común, que eso es una tarea que ahora verá la luz a corto plazo, pero que hemos visto que en otros países lleva 10 y 15 años. Aquí yo creo que lo haríamos en 5, pero hay que ponerse con ello. No es una tarea de solo un año. Y desarrollar las finanzas sostenibles y la inversión de impacto, que es fundamental y que creo que todavía estamos en los albores del desarrollo, por ejemplo, de la inversión de impacto. Y los fondos de pensiones deben ser pioneros en este ámbito. Y estas son las 7 cosas, por no decir más. Aparte de esto, arreglar algunas cosillas por ahí, pulir algunas aristas de la normativa, que sí, salió muy deprisa, pero a veces por hacer el pan un poco demasiado deprisa, algunas partes están sin cocer. Y en efecto, eso es lo que nos ocurre. Sin duda, muchos retos para la próxima legislatura y que tendremos oportunidad de comentarlos en la 9ª Jornada Especial de Pensiones, ¿no?, al año que viene. Y que muchas veces que se refleje en el último momento no quiere decir que no sea fruto del trabajo de los 4 años, sino que se llega al final a ponerlos encima de la mesa. Robert, hemos escuchado incentivar la previsión social complementaria a pymes. Comentabas antes que estáis trabajando con empresas de 1, 2 o 3 empleados. ¿Cuál es el reto para las entidades gestoras y cómo lo estáis afrontando, lo vais a afrontar en los próximos meses? Pues tú lo has dicho, es un reto. Es un reto por lo que os he comentado antes. Teníamos una metodología de trabajo con los planes, con los muchos planes que ya hay circulando y que están trabajando desde hace años, ¿no? Ya tienen un bagaje y un histórico, pero efectivamente ahora tenemos, pues, y lo estamos viendo y nos estamos preparando para ello, y lo veremos luego en el sectorial, ¿no? Al final se lo tenemos que poner fácil, y si las cifras, y son cifras absolutamente públicas, ¿no?, con 130.000 promotores, pues es lógico que nosotros nos preparemos y nos tenemos que preparar necesariamente en un formato digital,
Y esto, aparte de la plataforma digámoslo así, para los fondos públicos, ¿no? O con esa promoción pública, nosotros internamente estamos desarrollando lo que hasta ahora era una plataforma de consulta, ¿vale? Lo estamos haciendo una plataforma transaccional, ¿vale? Y que permita dar de alta a nuevos promotores, que se adhieran los promotores, que a su vez den de alta a los partícipes, ¿de acuerdo? Y que luego, además, los partícipes puedan darse de alta en un modelo onboarding, ¿de acuerdo? Absolutamente digital, ¿de acuerdo? Y que puedan realizar sus gestiones básicas como partícipe, además de tener acceso a toda la información propia del plan. Y todo esto es un formato, tiene que ser necesariamente digital, con sectores con más de 1 millón de partícipes, cuando nosotros probablemente no tenemos esas cifras de partícipes en activo hoy, ¿de acuerdo? Es multiplicar por 2 o multiplicar por 3 de una, digámoslo así, en una primera ola, y lo decíamos de que es presumible, y espero que también sea así, en aras y en bien de la previsión social, que vengan más sectores. Por tanto, estaremos hablando de acceder a una gran parte de la ciudadanía. Excelente noticia, pero nos tenemos que preparar, y nos tenemos que preparar más allá de un modelo donde Recursos Humanos te mandaba un fichero con 1000 datos y tú los cargabas, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y luego ya no digamos lo que es la atención, ¿no? Ese acceso a las consultas de los promotores, de los partícipes y de quién estimula también ese crecimiento, porque una cosa es lo que puede hacer y decir un convenio, y luego es el hacer llegar ese conocimiento, esa normativa a puerta, ¿no? de un promotor que tiene su propia actividad profesional, y que el tema de la previsión social complementaria, y lo encuentro razonable, le puede quedar más lejos. Oye, ¿y cómo ayudamos desde las consultoras en este papel de los planes sectoriales? Luego tenemos un panel en profundidad sobre el sector de la construcción, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a desarrollar? Pues desde nuestro punto de vista, bueno, hay muchas cosas que hacer. Desde luego, a la hora de empezar pues comunicando y alertando a los interlocutores sociales, en este caso, como hemos dicho antes, los planes sectoriales tienen que desarrollarse y acordarse en negociación colectiva. Eso es algo, no todo el mundo a día de hoy que está negociando convenios es consciente de esta nueva ventana que se ha abierto, de las ventajas que puede tener la implantación. Yo creo que sería un primer punto ahí, es decir, el dinamizar y en activar ese tipo de conversaciones, y por lo menos que las partes sean conscientes que tienen un elemento más, un instrumento más, una figura más para incorporar en esa negociación colectiva. Hay buenas prácticas ya a nivel europeo, y lo ligo con la primera intervención, de planes sectoriales. Mercados como el de Holanda, Alemania, Italia, Dinamarca, Suecia, los planes sectoriales juegan un papel preponderante. ¿Qué podemos aprender de ellos también? Por un lado, que muchos de ellos han llevado a cabo un movimiento de consolidación, es decir, cada vez hay menos planes, pero con más fondos, aglutinando al mayor número de personas. Eso permite poder de compra y otra serie de ventajas. E incluso la profesionalización, es decir, a la hora de gestionar, liderar, bueno, y en la propia administración de esos planes sectoriales, la profesionalización es importante. Yo creo que ahí los consultores tenemos mucho que decir. Y 3 aspectos más que de alguna forma sí que tenemos que ser capaces de incorporar en el día a día de todas las discusiones que se están teniendo a día de hoy. Es que estos planes sectoriales tengan una gobernanza lo más robusta posible. No es sencillo porque la negociación colectiva aquí en España está muy difuminada. Hay un componente claro de asesoramiento laboral
que no es sencillo, no se ha producido en el pasado, hay acuerdos marcos sectoriales, pero con que no incluyen salario y por tanto no incluirían aportaciones de empresa o la implantación de un plan, pero luego se negocia a nivel provincial. Hay una amalgama compleja que requiere un asesoramiento laboral desde nuestro punto de vista, que hay que ligarlo directamente con la gobernanza de ese plan sectorial, que es crítico. Segundo, que los partícipes reciban los mejores servicios de asesoramiento, planificación, que puedan darse idealmente desde un punto de vista independiente, ¿vale? La gestora juega un papel relevante, la depositaria también, pero ese partícipe tiene, a nosotros nos consta que sí que está demandando cierto servicio de independencia. Y luego, por último, el tercer aspecto, toda la parte de inversiones. Es decir, tenemos que ser capaces de, con las capacidades que a día de hoy tiene el mercado, con las capacidades que a día de hoy tiene las gestoras en España, pues ver cómo se puede enriquecer ese modelo también viendo experiencias que pueden existir en otros países. Esos serían los 3 puntos: gobernanza, servicios a partícipes y gestión de inversiones. Gracias, Goyo. Nos comentaba antes Francisco, y haciendo referencia a los diferentes países, una comparativa de España sobre cómo nos vemos respecto a otros países. Y no quería dejarle sin preguntar una cuestión que me surgía cuando estaba hablando Manuel en su primera intervención, que es que habían trabajado sobre proyecciones bajo 2 modelos. Igual te pongo en un compromiso, perdóname. Uno que era que se iba a seguir aumentando la esperanza de vida en la misma línea que se venía haciendo, y otro que no era así. No sé si tienes alguna opinión al respecto o no, y sobre todo si aquí, no es una pregunta capciosa ni muchísimo menos, si en el tema demográfico nos equivocamos mucho cuando hacemos las predicciones, o si más o menos tenemos un modelo fiable que nos puede decir, bueno, que lo que estamos diciendo se va a cumplir. No, creo que es muy buena pregunta, y respondiendo a lo que ha comentado Manuel, yo creo que aquí hay que distinguir 2 indicadores. Uno es la esperanza de vida al nacer, y la otra es la esperanza de vida restante a los 65 años. Entonces, a lo largo del siglo XX ha habido un gran progreso en esperanza de vida al nacer, fruto de un descenso de la mortalidad infantil. Ahora la mortalidad infantil, siempre habrá algo, pero estamos en mínimos, no va a mejor, no, a escala macro no es algo que vaya a mejorar en España. Ahora bien, una vez condicionamos a haber sobrevivido hasta los 65 años, aquí yo creo que sí que seguirá habiendo margen de mejora. En otras palabras, la esperanza de vida al nacer, hay una desaceleración del incremento de la esperanza de vida al nacer, no creo que haya una desaceleración de la esperanza de vida a los restantes de los 65 años. Con lo cual yo creo, por lo tanto es importante distinguir estos 2 casos. Hay teorías que dicen que sí, que no, es ver cierto, pero bueno, claro, esto siempre serán las proyecciones que uno haga. Y cuando lo comentas de las proyecciones, bueno, tampoco es que quiera, a ver cómo lo digo esto. Por ejemplo, las proyecciones del Instituto, digamos que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística tienen margen de mejora. No voy a entrar en detalles metodológicos de cómo lo hacen. Si alguien está interesado en la pausa del café, puedo explicaros algunos detalles, pero creo que en España al menos las estadísticas oficiales sobre población a nivel de proyección, o sea, España tiene un registro del padrón continuo que es muy bueno, que ha sido pionero en Europa y unos datos muy buenos, pero lo que es métodos para la proyección de poblaciones, aquí sí que creo que es un aspecto en el que se podría intentar mejorar e invertir. Una muy rápida. Os voy a lanzar una muy rápida a cada uno de vosotros, sobre todo para cerrar esta mesa redonda. En particular, las diferencias que me interesa. ¿Esto tiene solución? Es decir, ¿el poco relevo generacional que tenemos en España tiene solución? ¿Podemos hacer algo para que empecemos a incentivar esa? Ya me ha alegrado que queramos seguir teniendo niños todavía, pero ¿tenemos alguna manera de revertirlo en el corto o medio plazo? A ver, claro, a corto plazo no, porque aunque ahora empiezan a nacer niños en grandes cantidades, hasta que entren en el mercado laboral tardaremos, ¿no? Por otro lado, la semana pasada justo salió un libro, se ha publicado un libro de unos demógrafos del Centro de Estudios Demográficos en los cuales
critican un poco todo lo que estamos haciendo aquí, digamos, de planes de pensiones complementarios. Y ellos lo que argumentan es que al final el problema uno de los puntos que dicen es que el problema al que se enfrenta España es que las generaciones del baby boom van a jubilarse. Entonces dicen, esto es un problema circunstancial, no es estructural. Entonces, una vez las generaciones del baby boom ya hayan pasado, las generaciones debajo de la baby boom ya tenemos una estructura más piramidal. Pero bueno, es la opinión de ellos. No estoy... Manuel, ¿cómo te voy a sentir, por favor, y para cerrar tu intervención hoy? Pues bueno, es cierto que el tema de la seguridad social pública, y eso lo sabemos, y las previsiones que se hacen, empezando por la Unión Europea, pero también las que se manejan en España, pues consideran hasta el año 2070. Y la reforma que se ha hecho del sistema de pensiones público, pues justamente lo que te dice es que tenemos un punto crítico que aproximadamente está en el año 2048, donde pues la generación de los baby boomers estaremos todos jubilados y cobrando, o muchos de ellos, y consiguientemente ahí sí que hay digamos, habrá una tensión fuerte en la década del 2040. Para compensar eso, la reforma plantea dos cosas. Uno, dotar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que parece razonable, pensando en ese horizonte. Dos, hay un segundo elemento que yo creo que es fundamental y que ha pasado demasiado por debajo del radar. Y hay una cláusula de cierre en la reforma de pensiones que te dice, bueno, y cada 3 años vamos a constatar que que el rumbo de costes de proyección de prestaciones que habíamos previsto, no se va demasiado de ese coste. Si no se va demasiado, sabemos que es perfectamente financiable. Si se va demasiado, hay que tomar medidas mediante la cláusula de cierre. Y eso significa que además está bien redactado. Creo que es bastante razonable, porque lo que te dice es: reúna usted a los agentes sociales para que tomen decisiones. Supuesto que los agentes sociales pues no lleguen a un acuerdo, entonces subimos las cuotas. Si haces esto, sabes que el sistema de pensiones público es financiable, seguro. Otra cosa es que, evidentemente, la subida de las contribuciones empresariales tiene un límite, y ese límite, pues, ese límite hay que considerarlo. Pero vamos, yo creo que en ese punto la reforma está bien pensada, y además pensando en eso, en el 2048 y más allá. Gracias, Manuel. Me gustaría terminar con vosotros, Goyo y Robert, sobre un tema que se había quedado en uno de los comentarios, que es, primero, Goyo, y aquí os pido ya mucha concreción, vamos 2 minutos por encima del tiempo y tratando de hacer la jornada en tiempo y forma. Comentabas la posibilidad de canalizar el ahorro hacia la previsión social complementaria, que me parece muy relevante, y ese cuarto y quinto pilar. Si nos das tus comentarios y luego finalizamos con la intervención sobre esas mismas preguntas con Robert. Gracias. Perfecto, pues brevemente, la previsión social complementaria tiene que innovar. Entonces, cuantos más pilares incorporemos, mejor. Esta nueva normativa, en el reglamento se mencionaba la posibilidad de ir creando nuestro propio, o sea, ir complementando también a través de una nueva alternativa, que es, según vamos consumiendo, según vamos comprando una televisión, una ropa, un viaje o lo que sea, automáticamente ahorrando para la jubilación. Si tú pagas 100, lo paga el comercio de alguna forma a tu propio plan de pensiones. Eso es una alternativa que pensamos que puede ayudar también a complementar. Pensión por consumo. Y 2, toda la parte de hipotecas inversas. Es decir, ahí he mencionado al principio 330.000 millones en ese entorno de previsión finalista, pues en activos inmobiliarios en manos de personas de más de 65 años tenemos el doble, 600.000 millones. Entonces, eso es un ahorro ilíquido en inmobiliario, en casas, que de alguna forma podríamos canalizar, no solo crear, que hemos hablado antes, sino canalizar también a través de previsión social complementaria. Yo creo que si ampliamos de 3 a 5 pilares, o de 3 a 4, de 4 a 5, y aún algún sexto que está todavía por definir, seguro que vamos a tener más posibilidades de tener éxito.
Muy breve y además no tenemos tiempo. Yo diría que estamos ante un reto, ¿eh? Yo no voy a ampliar lo que ha dicho ya Goyo, creo que lo ha resumido muy bien. Dos temas. Tenemos un tema de concienciación, de formación, de comunicar. Este es un eje, y luego el segundo es un tema de financiación. Las líneas de financiación que abre Goyo, pues me parecen muy atesto. Y yo, para acabar, estamos delante de unos años, ¿no?, muy exigentes, ¿no?, para todos, ¿no? Y yo creo que en aras de esa previsión social a la que todos aspiramos y nos gustaría para todos los ciudadanos de España, ¿no?, pues ponernos a trabajar, y también un poco con el tesón, ¿no?, del equipo del Ministerio, ¿no?, bueno, a ver si es esta la hora de la verdad, ¿no?, para la previsión social complementaria aquí en España. Gracias, Robert. Por dejarme concluya en 10 segundos enumerando algunos de los puntos que hemos comentado hoy en esta mesa redonda, y a lo cual agradezco mucho a los invitados su participación. Primero hablábamos de la flexibilidad de la jubilación, que yo creo que es uno de los aspectos que sin duda cobrarán mayor importancia en el futuro. No trabajamos hoy y mañana estamos jubilados. La esperanza de vida se sigue incrementando, lo cual es una muy buena noticia, y creo que se están haciendo las reformas adecuadas para poder ir planificando adecuadamente la jubilación. Cada pilar juega un rol, no nos olvidemos de ninguno de ellos. Quizá nos ha favorecido el tercero, pero sin duda será, y ya nos comentaba Goyo ese cuarto y quinto pilar, que estoy seguro de que en futuras mesas de debate y diálogo se irán desarrollando y tendrán todavía mayor capacidad de ayudar a complementar esa jubilación. Involucración de los empleados. Yo no diría de los empleados, diría de todas las partes. Desde el punto de vista de educación financiera, estamos en una universidad donde seguro que se trabaja de manera relevante, pero tendría que empezar ya en los colegios y, por supuesto, en las empresas. Es un papel fundamental que debemos jugar entre todos, por supuesto, desde el Ministerio, universidades, entidades gestoras, aseguradoras y consultores de pensiones, que tratamos de hacerlo en el día a día para ayudar a las empresas y a los empleados en las empresas. La parte de la comunicación es fundamental. Si no soy consciente de la realidad que me voy a encontrar en un momento determinado, difícilmente puedo planificar la misma. Y por último, y termino con un comentario de Robert, pongámoslo fácil. Y creo que es el mejor mensaje que nos podemos llevar entre todos los actores involucrados en la presión social complementaria. Y con esto concluimos. 5 minutos, creo que nos hemos pasado del tiempo, pero creo que merecía la pena, y agradecer a los invitados que teníamos hoy, Manuel, Francisco, Goyo y Robert. Muchísimas gracias por comentar de manera tan abierta y tan clara todas vuestras perspectivas en materia de la presión social y la presión social complementaria. Y gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias.